iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Les habla su pastor y amigo Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Este es su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a jueves por esta subemisora Radio Piragua, la diócesis en su hogar. Hemos vivido una intensa experiencia con la visita apostólica a Colombia de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Una rica experiencia que colmó y superó todas las expectativas en cuanto a presencia, mensajes, gestos, actitudes, todo unido para formar una predicación estupenda, magnífica, en la que ciertamente si no damos el primer paso y no iniciamos un camino como Él mismo nos lo propondrá, pues sería una lástima que tanta belleza quedara perdida y quedara únicamente como un recuerdo que reviviremos dentro de unos años cuando otro Papa nos visite. Vamos a iniciar nuestro programa dándole gracias al Señor por tanta misericordia, por esta visita tan grande de nuestro Santo Papa Francisco. Realmente un encuentro lleno de vida, lleno de alegría, lleno de profunda fe y de profundidad en la fe. Oramos a nuestro Padre con la misma oración con que orábamos para pedir por la visita del Santo Padre. Todavía tenemos que pedir a Dios que nos conceda dar el primer paso. Tenemos que dar este primer paso necesariamente. Y vamos a pedírselo al Señor con esta oración que ya veníamos acostumbrados a hacer y que continuaremos haciendo en estos días en que estaremos compartiendo algunos momentos importantes, algunas ideas importantes del mensaje del Papa Francisco y la misión de confirmar en la fe que vino a realizar en Colombia. Dará su plenitud. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el encuentro entre colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, de San Pedro Claver, de Santa Bernarda Bitler, de los Beatos Jesús Emilio Jaramillo y Pedro María Ramírez, y de todos los santos, Santa Laura Montoya y nuestros santos colombianos, que ellos nos acompañen para dar este primer paso. Que esta visita que acaba de realizar el Santo Padre a nuestro país abra nuestra mente y nuestro corazón, anime nuestra voluntad y podamos vivir plenamente ese país que soñamos y podamos llevar a nuestros connacionales el Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. En estos días escucharemos, si nos es permitido, una estrofita y el corito del salmo que Maía, esta cantante colombiana reconocida, interpretó durante la celebración de la Eucaristía en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. No solo por la maestría de la realización, la orquesta que la acompaña y la participación de los fieles en la respuesta, sino por la belleza misma de la palabra de Dios que nos recordará siempre esta venida del Padre Francisco a nuestro país. Escuchemos y oremos con las palabras del Salmo. El Señor da a conocer su
Nuestros encuentros de hoy en adelante, incluidos los 2 primeros jueves, este jueves que viene y el de la próxima semana, estarán todos dedicados a volver a escuchar apartes poco seleccionados por temas de las enseñanzas del Santo Padre Francisco. Hoy trataremos de tocar un tema que ya habíamos tocado como preparación, pero que ahora lo tocamos, sacando del contexto aquellas frases, aquellas insinuaciones, aquellas indicaciones que nos dejó el Papa Francisco. ¿En qué consiste el primer paso? ¿Cómo hacer para dar el primer paso? Y no solamente eso, sino cómo después del primer paso bien dado podremos y tendremos que dar los demás pasos. Este será el tema de hoy. En algunas de las intervenciones que hizo el Santo Padre nos habló de este primer paso. Vamos a escuchar en primer lugar lo que dijo a los obispos, indicándoles que ellos tenían que poner el ejemplo de dar el primer paso, que consiste en ir hacia Cristo, en entender que Dios ya dio el primer paso hacia nosotros, que nosotros tenemos que dar ahora el primer paso a imitación de Dios y de Cristo hacia los hermanos. Escuchemos estas palabras y pongamos mucha atención a su contenido. Ustedes, custodios y sacramento del primer paso. Dar el primer paso es el lema de mi visita. Y también para ustedes este es mi primer mensaje. Bien saben que Dios es el Señor del primer paso. Él siempre nos primerea. Toda la Sagrada Escritura habla de Dios como exiliado de sí mismo por amor. Ha sido así cuando solo había tinieblas, caos, y saliendo de sí, Él hizo que todo viniese a ser. Ha sido así cuando en el jardín de los orígenes Él se paseaba, dándose cuenta de la desnudez de su criatura. Ha sido así cuando peregrino se alojó en la tienda de Abraham, dejándole la promesa de una inesperada fecundidad. Ha sido así cuando se presentó a Moisés, encantándolo cuando ya no tenía otro horizonte que pastorear las ovejas de su suegro. Ha sido así cuando no quitó de su mirada a su amada Jerusalén, aun cuando se prostituía en la vereda de la infidelidad. Ha sido así cuando migró con su gloria hacia su pueblo exilado en la esclavitud. Y en la plenitud del tiempo quiso revelarnos el primer paso, el nombre del primer paso, de su primer paso. Se llama Jesús y es un paso irreversible. Proviene de la libertad de un amor que todo lo precede, porque el Hijo, Él mismo, es expresión viva de dicho amor. Aquellos que lo reconocen y lo acogen reciben en herencia el don de ser introducidos en la libertad de poder cumplir siempre en Él ese primer paso. No tienen miedo de perderse si salen de sí mismos, porque llevan la fianza del amor emanado del primer paso de Dios, una brújula que no les consiente perderse. Cuiden, pues, con santo temor y conmoción ese primer paso de Dios hacia ustedes. Más adelante, nuevamente el Santo Padre, en su intervención en la misa en Villavicencio, donde habló de la reconciliación, fundamentalmente en esta predicación, nos vuelve a decir que el primer paso lo tiene que dar primero alguien, y ese alguien, dice el Papa, eres tú, soy yo. Da tú el primer paso. No esperes a que otros lo den, toma la iniciativa. Veamos qué belleza y qué vehemencia con que el Santo Padre nos lo dice. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección sin esperar a que lo hagan los otros. Basta una persona buena para que haya esperanza. No lo olviden. Basta una persona buena para que haya esperanza. Y cada uno de nosotros puede ser esa persona. Esto no significa
desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso a la reconciliación concreta no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. Pero no se contenta únicamente con esta indicación, sino que más adelante, ya casi al término de su visita, en ese momento culminante, porque realmente en Cartagena, no solo por ser nuestra costa, nuestra región Caribe, sino también porque en Cartagena hizo como una síntesis con una predicación muy fuerte, muy profética sobre el tema de San Pedro Claver y los derechos humanos. Y precisamente en este sentido nos invita también nuevamente, como en el primer día, a salir con Cristo en este primer paso, porque es un paso, nuevamente lo dice, al encuentro con los hermanos. Rezamos para cumplir con el lema de esta visita: demos el primer paso, y que este primer paso sea una dirección común. Dar el primer paso es, sobre todo, salir al encuentro de los demás con Cristo, el Señor. Y Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar. Finalmente, en las palabras de despedida después de la misa que hizo en Contecar, en Cartagena, y antes de la bendición dio estas palabras de despedida en la que agradeció a los colombianos, tanto a los organizadores como a todos nosotros, el interés por participar. Y en esas palabras nos indica precisamente que es necesario dar el paso, pero abrir un camino para, a través de ese camino, dar los pasos sucesivos. Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra. No nos quedemos en dar el primer paso, sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados. El 8 de septiembre de 1654 moría aquí mismo San Pedro Claver. Lo hacía después de 40 años de esclavitud voluntaria, de incansable labor en favor de los más pobres. Él no se quedó parado. Después del primer paso siguieron otros y otros y otros. Su ejemplo nos hace salir de nosotros mismos e ir al encuentro del prójimo. En los días que vienen, entonces, estaremos mirando cuáles son esos pasos sucesivos. Ojalá que hoy, con estas palabras del Santo Padre, nosotros entendamos lo que significa dar el primer paso y podamos realizarlo. Como una síntesis de esto que queremos hoy reflexionar, ¿en qué consiste dar el primer paso? Yo diría que los temas que vamos a ver nosotros en los próximos días nos van a indicar no tanto el primer paso, que ya está claro, sino que hay que tener preparado todo un material, todo un conjunto de cosas para que ese primer paso no sea un paso en el vacío, sino un paso firme que nos permita, junto con los otros y ojalá junto con todos, aunque no sean creyentes. Por supuesto que nosotros lo vamos a tocar desde nuestro punto de vista de creyentes, pero aunque otros no sean creyentes, pueden dar con nosotros el primer paso. Es urgente que lo den, es urgente que todos se sientan involucrados. Por eso no se puede dar el primer paso si no se tiene previsto un camino. El Papa en Medellín habló del discipulado como camino, porque es el discipulado el que nos va a llevar a la conversión, recordando los pasos de Aparecida en la formación de los discípulos misioneros.
el discipulado y la misión. El discipulado es el aprendizaje, la misión es la puesta en práctica, en la que ya en salida misionera iremos al encuentro de los hermanos en esto que él mismo llamó la cultura del encuentro. Formar comunidades, importantísimo también esto, porque no se trata de dar pasos aislados ni de dar pasos cada uno en una dirección distinta, sino todos juntos en una comunión, en una unidad. Y solamente procediendo con este orden, entiendo yo, llegaremos entonces a comenzar por medio de la reconciliación, por medio de la comunión, por medio de la decisión interna de no quedarnos sin denunciar lo que hay que denunciar, sin romper lo que hay que romper, sin emprender y arriesgar en cierta forma la reconstrucción de nuestro país, olvidando y desechando todo lo que nos ha llevado a la destrucción y emprendiendo este camino con una actitud totalmente nueva. El anhelo es que siguiendo este camino, del primer paso, se nos abre un camino. Ese camino nos da la conversión, esa conversión nos da la posibilidad de caminar juntos, de ir al encuentro de los hermanos, y ese encontrarnos con los hermanos nos prepara para vivir en comunidad, y las comunidades comenzarán a ser como el germen de esa nueva sociedad. De modo que familias nuevas, comunidades nuevas, irán haciendo una sociedad nueva. Ya lo habíamos visto en los términos de la preparación antes de la venida del Santo Padre, pero ahora lo vamos a ver más claramente ya con la enseñanza y las palabras que el Santo Padre nos ha indicado. Entonces, en los próximos días estaremos dedicándonos a esta reflexión sobre este itinerario que es el camino que nos conduce hacia ese sol de justicia y de paz que es la simbología que hay en el ornamento que se usó en todas las Eucaristías durante la visita del Santo Padre a Colombia. Concluiremos nuestros encuentros mientras estemos tratando la temática de las distintas intervenciones del Santo Padre con la oración al Cristo de Bojayá. Una oración bellísima que nos pone en primer lugar y como paso fundamental, como cimiento de todo este camino que vamos a recorrer, el unirnos a Cristo, a ese Cristo que se unió primero a nosotros, dándonos su sangre, dándonos su vida. Esta bellísima oración pues será la que concluirá nuestros encuentros en los próximos días. Vamos a expresarla con toda fe, con toda devoción. Traten de repetirla conmigo. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Bien, mis hermanos, este ha sido nuestro primer encuentro. Esperemos que en este primer encuentro se nos abra un panorama, se nos abra como abrir una ventana para ver a lo lejos la montaña hacia donde nosotros nos dirigimos, la montaña de la reconstrucción, la montaña de la nueva alianza, la montaña donde se formará el nuevo pueblo, la nueva Colombia, la nueva sociedad. Bien, mis hermanos, les agradezco de nuevo su presencia. Les agradezco que sigan compartiendo conmigo y mucho más en este tiempo. Procuraré de mi estudio, de mi lectura, pues ir como sacando también las lecciones, las conclusiones, para que no quede en el vacío, no queden simplemente en un folleto o en los videos de YouTube todo lo que el Papa Francisco nos enseñó, sino que lo podamos ir concretando. La tarea nuestra es, bueno, todo esto que dijo el Papa, ¿cómo lo vamos a vivir
cómo lo vamos a practicar en nuestras comunidades. Que todo sea entonces con la bendición del Señor. Voy a bendecirlo, voy a bendecir sus buenas intenciones, sus propósitos y su actitud y su voluntad, la voluntad que ponen para caminar en este proceso que se ha abierto para nosotros con la venida del Santo Padre. Y que si Él vuelve y cuando Él vuelva o cuando nosotros vayamos donde Él podamos decirle: Santo Padre, estamos caminando por donde usted nos indicó, muchas gracias, estamos viendo los resultados. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.